Muy bien. Listo. Buenos días a todos. Como ya dijo mi compañero Rubén, mi nombre es Delia Serna, y llevo varios años trabajando en desarrollo de aplicaciones, sobre todo de cromatografía, con compuestos de plantas naturales. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda de este webinar, ¿no? Primero vamos a ver los principios y aplicaciones básicos de lo que es la cromatografía. A mucha gente le cuesta mucho entender qué es y para qué son, de dónde viene esta tecnología. Vamos a ver un poquito de historia, qué sucede dentro en nuestro sistema, cómo sucede, cuáles son los tipos de técnicas cromatográficas que hay, algunas aplicaciones, los sistemas cromatográficos básicos, sobre todo de gases y de líquidos, que son los sistemas que más se utilizan, por qué sucede y qué cosas tengo que considerar a la hora de ya sea adquirir un equipo o hacer un método cromatográfico. Muchas veces son cositas que no sabemos y que eso nos puede ayudar mucho a definir cuál va a ser nuestro mejor sistema para lo que queremos hacer. Bueno, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía es una técnica de separación de las partes individuales de cualquier mezcla. Afortunadamente, esta técnica nos permite hacer cualquier tipo de combinaciones, entonces realmente podemos ver muchos compuestos, muchos tipos de compuestos, ¿no? Entonces, ¿para qué la ocupamos? Es para separar, purificar, identificar o cuantificar los componentes de una muestra. Cualquier cosa que se les ocurra, el café, los tés, jugos, bueno, porque tengo experiencia más en alimentos, pero los hidrocarburos, ambiental y todo eso, las vamos a ver un poquito más adelante. Un poco de historia. Esta técnica se desarrolló más o menos por ahí de los años 70 antes de Cristo, por el filósofo Plindy. Él empezó a hacer lo que es la cromatografía en papel, usando papiro impregnado con tuercas para la detección de sulfato ferroso. Ya más recientemente, el científico Michael Sweet reportó lo que es la separación de pigmentos de plantas con una columna de carbonato de calcio y petróleo en los 900. Y él fue el que definió el término cromatografía, que en griego significa escritura del color. Aquí lo tenemos a él. Este es un ejemplo de una cromatografía en papel. Y bueno, rápido, esta es una línea del tiempo que aquí podemos ver que más o menos en los 20 se empiezan a hacer lo que son las metodologías en cromatografía. En los 30 los alemanes el alemán Richard Kuhn, empieza a separar isómeros de pigmentos de plantas. En lo que es el 38 empiezan los ucranianos Nikolai Ismailov y Maria Schreiber hacen lo que es la cromatografía en capa fina. En los 40 es una década muy importante para la cromatografía, ya que se desarrolla lo que es la cromatografía líquido-líquido. Se hace ya más formalmente lo que es la cromatografía en papel y se empieza a utilizar lo que son los sistemas de cromatografía de gases. También empieza a salir lo que es la cromatografía de intercambio iónico, y ya en los 50 empieza a desarrollar lo que son las cromatografías gas líquido. En los 50 también se empiezan a desarrollar lo que son los espectrómetros de masas, ¿no? Que es una herramienta súper poderosa para identificar compuestos. En los 60 empieza lo que es la cromatografía de fluidos supercríticos en Alemania, y también surge lo que a nosotros nos interesa bastante, es la cromatografía de líquidos, HPLC, lo que se conoce ahora como HPLC, que es
la cromatografía de altas presiones de líquidos. Y bueno, al finales de esta década se desarrolla, se acopla esta tecnología de HPLC con lo que habíamos visto de masas, los detectores de masas. Entonces se vuelve una herramienta súper eficiente y súper poderosa para ver, identificar compuestos, muchos compuestos. Entonces, ¿qué sucede en la cromatografía? Los compuestos de la mezcla, como ya les había platicado, estos compuestos tienen diferentes propiedades físicas y químicas que se pueden aprovechar para separarlos en sus respectivas familias de compuestos o, si se quiere ser más específico, en sus componentes individuales. Para el que no se acuerde, pues las propiedades físicas son las que se pueden medir sin cambiar la composición o identidad del compuesto. Y las químicas, para poderlas ver, necesita haber un cambio en estas identidades. Entonces, algunos ejemplos son de física son la absorción, el color, la permeabilidad, la presión, la temperatura, viscosidad y volumen, ¿no? Y en las químicas tenemos la flamabilidad, los estados de oxidación, la energía de combustión, estabilidad química, la electronegatividad, la acidez o basicidad de una sustancia y cosas por el estilo. ¿Cómo sucede la cromatografía? Bueno, las primeras cromatografías, como vemos por aquí, en esta foto, están en un tubo donde los componentes de la mezcla se van separando a medida que son transportados por una fase fluida móvil. Si se alcanza a ver aquí, el científico aquí le está echando líquido, a una fase estacionaria sólida o líquida. Aquí se alcanza a ver aquí lo blanquito más, que es la fase estacionaria, que generalmente es sílica. Y para que se vea más claramente, no más actual, la separación de moléculas se logra porque la movilidad de cada soluto depende de un equilibrio entre la cantidad que hay en la fase móvil, en el líquido que va pasando, y la cantidad que hay atrapada en la fase estacionaria, que es en la sílica. Y esta separación se puede realizar en función de las propiedades físico-químicas de los compuestos. Aquí podemos ver cómo, aunque todos entran por igual, se van separando a lo largo de la columna conforme va pasando el flujo de fase móvil, ¿no? Aquí ya podemos ver cómo se separaron los pigmentos. Entonces, tenemos diferentes tipos de técnicas cromatográficas. Lo que es más actualmente el HPLC, los líquidos, la cromatografía de líquidos acoplada a masas, el GC, que es la cromatografía de gases. También la podemos acoplar a masas. La cromatografía iónica, la de cromatografía de capa fina y la de fluidos supercríticos, y también la extracción de fase sólida. Como ven, son muchas técnicas. Ahorita en esta presentación nos vamos a enfocar más en lo que es HPLC y GC. Bueno, ¿qué aplicaciones tienen? ¿No? Ahorita lo que hicimos dividir en tres categorías grandes, que son la parte de tecnología de alimentos y productos naturales. Aquí se utiliza mucho para caracterización química, aceites esenciales, aromas, extractos naturales. Se usa mucho para la elaboración de saborizantes, aromatizantes, licores, perfumes o artículos de aseo, por ejemplo. O también como para materias primas para productos farmacéuticos. La otra gran categoría la que pusimos fue la de control ambiental. Aquí se pueden analizar contaminantes como son los hidrocarburos aromáticos, el BTX, los pesticidas organoclorados y organofosfatados. En muestras de agua, por ejemplo, se pueden analizar muestras de agua superficiales, subterráneas, suelos y lodos. En las de calidad ambiental se analiza el contenido, por ejemplo, de solventes en aire, polvo de metales de los crematorios, en las fundiciones, en las acerías.
La química forense, aquí lo que se hace mayoritariamente es la detección y cuantificación de analitos de interés, como son, por ejemplo, el alcohol en sangre, el análisis de la adulteración de los licores o los antidoping, que son súper importantes cuando están, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? O cualquier evento grande deportivo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las partes del sistema cromatográfico, en general. Todo sistema cromatográfico tiene que tener estas partes. Entonces, ¿cuáles son ellas? Pues el solvente o el acarreador, también conocido como la fase móvil, que es la que fluye por la fase estacionaria, que en este caso va a ser lo que es nuestra columna. El detector, el sistema de datos y la inyección de analitos. Más directamente, pues la inyección, el solvente, pues puede ser líquido o gas, que fluye por la columna. La inyección de muestra lo que hace es que introduce la muestra al sistema, también puede ser de manera líquida o gaseosa, y aquí es donde va los analitos. O sea, los analitos son los compuestos de interés que quieres analizar. La fase estacionaria, que es el material de soporte que sirve como base para separar los analitos, generalmente es inmóvil y se encuentra en lo que se conoce como columna cromatográfica. Los detectores es el que mide la presencia de estos analitos de acuerdo a una propiedad física en particular y manda la señal al sistema de datos o analizador. Para cada uno de estos componentes del sistema hay muchísimas opciones de uso, de proceso, de muchas cosas. Entonces hay que tener en cuenta que esto nos permite una flexibilidad impresionante a la hora de diseñar o tener un sistema cromatográfico. Por ejemplo, aquí está un gases. Este es cerrado y este es abierto. Este es un diagrama simplificado. Aquí este es el solvente, que en este caso es un gas. Es el GC, que el cuadrito que se llama horno. Aquí va la columna. Aquí está abierto. Este es el sistema abierto. En este horno adentro va la columna. La inyección de los analitos, que puede ser manual o automática. Por ejemplo, aquí no hay en esta fotografía de aquí se ve que no hay una inyección automática, es manual, pero aquí podemos observar que el inyector que se monta en este equipo es automático. Y está lo que es el detector. En ninguno de estas imágenes se alcanza a observar bien. Aquí un poquito, el detector lo ponen aquí arriba sobre la columna, y después de este detector sigue el sistema de datos, ¿no? En el detector hay varios detectores, tanto para líquidos como para gases. Aquí es el ejemplo de un sistema de HPLC, pero el chiste aquí es que quiero que observen que estos sistemas todos tienen los componentes esenciales de la cromatografía, que es el solvente, que en este caso en el HPLC son líquidos, que es tiene un inyector donde entran los analitos, que pasan por una columna, tanto el solvente como el inyector pasan por una columna, y que todo eso llega al detector, y aquí manda la señal a lo que es el sistema de datos. Este es el ejemplo de un detector de un HPLC más actual. Entonces aquí lo que podemos ver, es el solvente. Bueno, además tiene lo que es una bomba, porque este es un anexo al sistema para poder empujar o jalar lo que es el líquido de los solventes hacia la columna, ¿no? O no solo hacia la columna, sino hacia todo el sistema. Entonces aquí tienes los solventes, aquí tienes una bomba, tienes el automuestrador,
la columna está por acá y el detector está aquí abajo. Y bueno, el sistema de datos, ¿no? ¿Por qué se da la separación? A mucha gente no le queda muy claro qué es lo que sucede dentro de las columnas, tanto la de líquidos como la de gases. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la columna que hace que me dé esa separación de los compuestos, ¿no? Estas son una representación gráfica muy básica de las columnas de las más utilizadas en gases y en líquidos. Entonces, aquí tenemos el interior de una columna de gases. Esto es una muestra. Aquí también. Este es el interior de una columna de líquidos. Entonces, bueno, en la columna de gases, aquí están representadas solamente las dos capas internas. La primera es la de esta azulita, el que en este diagrama es la azulita, es la capa de la fase estacionaria. Es la fase estacionaria. Esta es un recubrimiento de sílica y hay una capa externa que no se mira aquí, que es de poliamida, pero en realidad los compuestos solo interactúan con la fase estacionaria, ¿no? Que es la de esta fase estacionaria, puede ser de muchas cosas, dependiendo de las necesidades de qué es lo que quiere separar. Entonces aquí, la de líquidos tienes solamente, en lugar de que la fase estacionaria esté recubriendo en el interior a la columna, en la de líquidos está empacado. Estas son esferitas de sílica, y aquí es donde se hace la interacción con los compuestos, ¿no? Entonces, bueno, cuando inyectas una muestra, lo voy a dar para atrás otra vez, en esta muestra viene la mezcla de los compuestos de interés. Entonces, tú la inyectas en la columna y estos tienen diferentes afinidades en los dos por la fase estacionaria, por lo que es en la de gases la línea azul y en la de líquidos las esferitas azules de sílica. Tienen diferentes afinidades e interacciones, entonces esto hace que se vayan separando. Las que tienen más afinidad por las capas, por la fase estacionaria, se quedan más se retienen más en la fase, y las que no les gusta tanto la fase estacionaria salen más rápido de las columnas. Entonces, al final lo que tienes esto es un cromatograma. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos más grandes, donde los compuestos que casi no se retienen en la fase estacionaria, que casi no les gusta la fase estacionaria, salen primero en las dos, y los que sí les gusta la fase estacionaria pues salen después, ¿no? Bueno, ¿esto qué te da? Como ahorita les mostraba, te da lo que es un cromatograma. En el cromatograma generalmente tienen lo que es un tiempo, la X es un tiempo, y tu Y es la señal de detector. Esto puede ser, depende de lo que mida el detector, ¿no? Puede ser señales de luminiscencia, de fluorescencia, de absorbancia, ya depende del detector. Este es un ejemplo, por ejemplo, de separación cromatográfica en gases con un detector de plasma DETEC, que es un PED, usando un gas acarreador, un solvente que es helio. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que si en menos de 20 minutos se detectaron lo que es el hidrógeno, el oxígeno, el metano, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, y que tienen una separación muy buena. Bueno, ¿qué tengo que considerar para hacer una buena separación cromatográfica, ¿no? Como vimos en el sistema más atrás, una cosa muy importante es la muestra. ¿Cuál va a ser mi matriz de origen y cómo voy a procesar mi muestra? No es lo mismo analizar unos compuestos
no sé, el alcohol en sangre, que los ácidos grasos de un aguacate o los aminoácidos de un pedazo de carne. Todas estas, o por ejemplo, si tengo un suelo contaminado y agarro muestras de ahí, el procesamiento de la muestra es muy diferente en cada uno de los casos, ¿no? Y hay mucha literatura generalmente para cada uno de todos estos casos. Entonces hay que tener bien definido y conocer de dónde voy a sacar mi muestra y cómo la voy a procesar. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, para compuestos naturales, qué solventes voy a utilizar, ¿no? O sea, si quiero esteroides o terpenoides o, no sé, flavonoides, ácidos grasos, dependiendo del solvente. ¿Cuáles son estos? Estos son los más utilizados, pero hay muchas mezclas que están reportadas en la literatura. Entonces, esto es súper importante porque lo que sea que venga en mi muestra, ya sea, quizá no lo pueda ver porque depende del detector de la columna o algo así, pero me va a afectar a la cromatografía. Si no lo puedo ver en el cromatograma, puede que me ensucie el equipo, puede que me tape la columna, si no son compuestos de interés. Si lo son, puede ser que no tenga la cantidad apropiada, no esté extrayendo todos los compuestos de interés y así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, tener bien presente más bien cuál va a ser mi matriz y cómo la voy a procesar. Una parte importante de esto es qué es lo que quiero analizar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así como les dije el ejemplo de las carnes, el alcohol, los suelos, no sé, bueno, me ha pasado mucho que llego con un cliente y quiere un equipo o algo y no tiene ni idea, o quiere montar un método y no tiene ni idea de qué compuestos va a analizar, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque sí sabes qué propiedades tienen. Ya hay muchos compuestos están reportados, y eso te ayuda no solo a saber qué cromatografía, qué columnas comprar, qué equipos, qué detección, qué tipo de detector necesito, ¿no? Simplemente ocupo gases o líquidos para analizarlos, ¿no? Entonces esto depende de la polaridad y de la volatilidad de los compuestos. Si quiero si mis compuestos, no sé, son hidrocarburos, que son hidrofóbicos y volátiles, pues lo más sencillo lo mejor es usar un gases, ¿no? O si son azúcares que son hidrofílicos, pues mejor utiliza lo que es un HPLC, ¿no? Entonces, y dependiendo del compuesto que quieras analizar, es la técnica que vas a utilizar para analizarla. Entonces, es bien importante conocer, si no completamente todo el analito de interés, tener una idea de cuáles son los analitos de interés, cuáles son las características físico-químicas que tienen para poder desarrollar estas cromatografías. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta a la hora de tener una cromatografía? El solvente. ¿Qué fase móvil es mejor para mi sistema, ¿no? Ya que decidí que si voy a usar un gases, un líquido, por ejemplo, para gases, el solvente o la fase móvil, los más usados son ya sea el nitrógeno, el helio o el hidrógeno, ¿no? Aquí les muestro esta gráfica que nos dice cuál es más o menos la eficiencia y la velocidad de los compuestos. Aquí lo que tú quieres es que tu solvente tenga mayor eficiencia para separar tus compuestos, que es entre más abajo esté la curva, es mejor. Pero quieres que sea rápido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dependiendo las características de tu cromatograma, es lo que vas a utilizar para
de tu separación, es que el tiempo que le vas a meter a tu análisis y la eficiencia que quieres que tenga tus compuestos, la separación de tus compuestos. Entonces, generalmente se utiliza lo que es el nitrógeno o el helio, pero si se fijan, por ejemplo, el helio y el hidrógeno están casi iguales en eficiencia, y pero el hidrógeno es más rápido para separar compuestos, ¿no? El problema aquí es que pues, el hidrógeno es un poquito más caro, entonces ya depende también de presupuestos qué tipo de solvente vamos a utilizar. En líquidos, por ejemplo, tenemos una gama muchísimo más grande de compuestos, de solventes, pero los problemas que me he encontrado aquí, por ejemplo, es que la gente no tiene bien claro qué solvente puedo utilizar con cuál, qué sí puedo mezclar y qué no. Bueno, para eso están estas tablas de miscibilidades. Aquí les puse una con muchos colorcitos para ver cuando ya están definiendo qué solventes van a utilizar, decir, bueno, sí lo puedo mezclar con por ejemplo, pues el agua se puede mezclar con casi todo, ¿no? Pero hay compuestos que no. Y así, aquí nada más es cuestión de ir viendo. Otra cosa muy importante que hay que ver es la columna. ¿Por qué? Estas, por ejemplo, para los que no las conocen, esta es una columna de gases, al igual que esta, y estas son columnas de líquidos. ¿Cómo decido cuál es la mejor columna para mi análisis? Primero que nada, ¿no? Pues esto depende de la muestra y del analito que vayas a hacer, que vayas a considerar o que te interesa, ¿no? Les digo, ahorita en la literatura hay mucha información. Lo primero que te dicen en cualquier parte es no intentes encontrar el hilo negro, trata de buscar información. Seguramente alguien ya hizo algo muy parecido a lo que tú estás queriendo hacer, entonces empieza por las condiciones de la literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, en líquidos, también en gases no se aprecia tanto, pero en líquidos se aprecia más la diferencia entre los tamaños, las longitudes y capacidades de las diferentes columnas. O sea, como puedes tener columnas que aguantan 10, 20 mililitros por minuto de solvente, como hay unas como estas pequeñitas que no les puedes poner más de 1 mililitro de solvente, ¿no? Además, ahorita, antes de que se me vaya, tienes que tener mucho cuidado, porque si tú le metes un solvente a la columna a la cual no puede llegar, más bien, no es compatible con la fase estacionaria de esta columna, te puedes descomponer, vas a descomponer la columna. ¿Cómo se descompone? Pues se barre toda la fase estacionaria, ¿no? Y te quedas sin nada adentro. Otro punto importante del sistema son los detectores. ¿Cómo decido cuál es el mejor detector para mi analito? ¿No? Como les dije desde el principio, pues depende de las propiedades físicas, sobre todo las propiedades físicas de mi compuesto de interés. Porque si tengo un compuesto que tiene fluorescencia, o sea que solo florece, y no lo voy a poder ver en un detector, no sé, en un IR, o al revés, o sea, si no tiene cromóforos, pues no los puedo ver. O sea, si mi compuesto de interés no tiene partes que puedan ser identificadas por el mecanismo de detección que utiliza ese detector en particular, pues no va a haber nada, ¿no? Y ya hice el gasto de comprar el detector. Entonces, ¿cuáles son los detectores más utilizados, por ejemplo, en gases?
está lo que es el FID, de ionización de flama, el TCD de conductividad térmica, el SD, que es la captura de electrones. Estas son las siglas en inglés. El NPD de ionización de llama alcalina, lo que es el MASES. Entonces, ¿cuáles son las características de estos detectores? Bueno, el FID responde a los enlaces carbono-hidrógeno, el TCD es bastante universal, el de SD responde a los electrones libres de los compuestos, pero por ejemplo el NPD es específico para lo que es nitrógeno o fósforo. Y bueno, el MASES también es universal. Aquí lo que cambia son las sensibilidades de los detectores. Por ejemplo, un detector universal te llega a ver hasta 400 picogramos de un compuesto, de tridecano en este caso, porque no es tan específico. Si se dan el específico, los específicos, el NPD, por ejemplo, te puede llegar hasta detectar hasta 0.4 picogramos de nitrógeno o fósforo, ¿no? Y en líquidos, bueno, aquí depende más de los solventes y de la muestra, pero los más utilizados pues son lo que es el visible, el UV visible, que es el más universal, el PDA, que es el arreglo de fotodiodos, que generalmente también se utiliza, o más actualmente se utiliza en conjunto con estos dos. El IR, que es el índice de refracción, que se utiliza mucho más para azúcares. El FL, ¿sí? Que es el de fluorescencia, que es para los compuestos que emiten, ¿no? Y excitan en una fluorescencia y tienen una longitud de excitación, ¿no? Y dan una fluorescencia, ¿no? Y el LCD, que es dispersión de luz, también es muy universal, es casi, no es tan específico como el IR o el de fluorescencia. Y bueno, ya terminamos. Cualquier duda me la pueden hacer saber. También tenemos, nada más para recordarles que contamos con consumibles de laboratorio, cualquier tipo de consumible, suministros para cromatografía y espectroscopía, ya sea viales, tapas, purificación de gases, jeringas y columnas, suministros para absorción atómica, ICP, y suministros para preparación de muestras, ya sea filtros, lámparas de cátodo, nebulizadores, todo lo que gusten, nosotros contamos con ello. Muy bien. Vamos a ver aquí cuáles son las referencias y preguntas. Vamos a ver si ahorita es cuando pueden enviar sus preguntas, comentarios. Aquí los podemos leer. Vamos a ver. Aquí estamos revisando. Es que está muy chiquito esto. A ver, no se alcanzan a ver bien las preguntas. Es no compatible. Ok. Entonces, nada más, ¿puedes leer la pregunta okay, para que te escuchen? Sí, claro que sí. Miren, aquí tenemos una pregunta. Es, ¿cómo sé si mi solvente es o no compatible con mi columna? Creo que es con la columna. Si es con la columna, es fácil. Porque todos los proveedores de columnas tienen una hoja de técnica donde ellos te dicen con qué solventes es compatible tu columna. Tienes que leer la hoja técnica y ver si los solventes que van a utilizar para tu análisis
son compatibles, no van a arrastrar la fase estacionaria de tu columna. Ok. La siguiente pregunta es, ¿los compuestos fluorescentes pueden cuantificarse con UV? Depende, generalmente cuantificarse la veo muy difícil. Quizá si tu compuesto en particular tiene alguna parte dentro de su estructura que se pueda ver por UV, quizá lo puedas llegar a ver por UV, pero no creo que te dé la mejor señal para hacer una cuantificación. Hay veces que ni siquiera lo ves, entonces realmente depende de la estructura química de tu compuesto, pero generalmente no te da una señal suficientemente nítida como para hacer una cuantificación. Okay. La siguiente pregunta es, ¿me podrían decir cuáles gases son comúnmente utilizados para cromatografía de gases para analizar azúcares? Mira, en ese, si quieres, bueno, creo que no les di mi correo. Si quieres, ya depende de los azúcares y de la aplicación que tengas. En el chat, el correo de Delia lo vamos a escribir en el chat. Ahí lo pueden ver. De las aplicaciones que tengas, generalmente son ya sea un nitrógeno o helio o hidrógeno, los tres que se utilizan. La verdad yo no he visto aplicaciones que se usan con otro tipo de gas acarreador. Entonces seguramente si te comunicas conmigo con esta duda en específico para que yo vea también qué es lo que quieres analizar y cuáles son tus condiciones, y ya podamos ver exactamente te podemos ayudar a montar el método con el gas que estés utilizando. La siguiente, ¿qué solvente recomiendan para análisis de fragancias y sabores artificiales? Ok, aquí mi respuesta va a ser igual como fue la anterior, que te recomendaría que si te puedes comunicar con nosotros, conmigo en específico, para ayudarte a ver las aplicaciones de las fragancias y los sabores, porque si son fragancias puedes estar utilizando un GC, si son sabores artificiales puedes estar utilizando un líquido. Entonces realmente es muy diferente el tipo de solvente que podemos utilizar. Entonces si te puedes comunicar conmigo al mail, estaría padrísimo para que yo te ayude a ver cuál es el mejor método para el tipo de fragancia y el tipo de sabores y compuestos que estás viendo. La siguiente pregunta, ¿cómo se activa una columna de cromatografía de gases? Así es. Bueno, en esta, las columnas, tanto de líquidos como de gases, así como la pregunta que están haciendo, se pasan por un proceso de activación, ¿no? Entonces las de gases, en las de líquidos es dejarle pasar el solvente líquido un tiempo para quitarle la fase móvil que tiene, pero en la de gases lo que hacen generalmente es dejarla en temperatura no la más alta, son como unos, yo creo entre 30 y 50 grados menos de la temperatura máxima de la columna, por yo creo depende del flujo que uses, como 1 o 2 horas. O sea, la activación de la columna es instalarla y dejarla correr con gas también, pero calentarla más que nada. Muy bien. Por un tiempo. La siguiente pregunta, ¿puede algunos ejemplos de los analitos que podemos analizar con cada detector? O sea, ¿puede darnos algunos ejemplos de los analitos que podemos analizar con cada detector? Por ejemplo,
Mira, es muy específico. No, bueno, por ejemplo, para gases, que tenemos lo que es el FID, el TCD y todos esos, son los más utilizados. Casi todo lo puedes ver en esos detectores. Bueno, en gases, la única que sí es, no sé si quedó claro en la presentación, gases, acá, ¿no? Que si tu analito, esto es muy importante en gases, que si tu analito no es volátil, no lo vas a poder ver, ¿no? Ahorita cuando estoy diciendo que el FID y el TCD pueden detectar casi todo, porque son universales, bueno, en compuestos orgánicos y así, son casi todo lo que se puede ver por gases, que es más o menos como entre el 20-30% de los compuestos. ¿Por qué es esto? Porque no, aquí dependes de la parte cromatográfica en la que ocupas que el analito se volatilice para poder pasar por la columna, separarse y llegar al detector. Entonces, aquí usan, por ejemplo, mucho para hidrocarburos, también lo he visto para análisis de alimentos, pero algunos compuestos, no todos. Lo he visto para ácidos grasos, por ejemplo, en FID y TCD. ¿Qué más? Para líquidos, por ejemplo, en el UV y visible, lo que es el UV visible y el PDA, realmente para fines prácticos puedes ver casi todo. O sea, a menos que no haya, como me preguntaban hace rato, del de fluorescencia, que tu compuesto no tenga, ya sea no tenga suficiente cantidad de compuesto o no tenga en sus características, en su estructura química, un enlace de carbono a hidrógeno, o sea, con carbonos, está difícil que no lo veas. Pero no necesariamente que lo veas no significa que te dé la mejor señal para hacer una cuantificación. Bien. No sé si eso respondió a la pregunta. Bien, o si no, después podemos hacer otro webinar específico para detectores. Exactamente. Ahí les vamos a pedir como quiera que nos den comentarios, ya sea en los 2 correos que les dejé sobre qué les pareció este webinar, qué otros temas quieren ver, cosas que a ustedes les puedan servir, ¿no? Hay otra pregunta aquí que dice, ¿se puede cuantificar el porcentaje de sal en una muestra de alimentos, por ejemplo, una botana? ¿El porcentaje de sal? De sal. En un gases o en un líquidos está difícil. O sea, así como tal, ahí depende de qué botana, porque las botanas generalmente traen un chorro de grasas y de azúcares y de así. Eso lo hacen más directamente con los análisis bromatológicos. Hacen el contenido de minerales y ya. Se me hace que tanto el HPLC como el gases son técnicas como mucho más sofisticadas para hacer el porcentaje de sal. Eso creo que es mucho más sencillo por hacer una cuantificación hacer un análisis bromatológico de la botana. Okay. Pregunta, ¿puedo cuantificar compuestos clorados THM con un detector FID? Mira, tengo entendido que sí. La aplicación no me la sé, pero si te contactas conmigo o me compartes tu mail para ver
la aplicación, cómo podemos hacer tu método para que los podamos detectar. Okay. Y otra pregunta es, ¿qué es mejor, el nitrógeno o el helio? ¿Cuál es mejor? Mira, si te fijas en el diagramita, okay, entre más abajo esté la curvita, es más eficiente, ¿no? Pero aquí necesitas tener una velocidad de 10 centímetros por segundo. O sea, es una velocidad muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que esto te va a tomar más tiempo para hacer tu separación. Sí, esto te va a tomar mucho más tiempo, o sea, tu corrida cromatográfica va a durar muchísimo más y eso pues te va a repercutir en el gasto, ¿no? Que a la gente le gusta mucho también el nitrógeno porque pues es inerte, no pasa nada. No tiene riesgo de explosiones o así, ¿no? Bueno, tampoco con los otros. En realidad los equipos están diseñados para que no se acumule ningún suficiente cantidad de ninguno de los gases para que tengas un riesgo real de una explosión o algo así. Por ejemplo, la gente de repente no les gusta utilizar los otros por ese tipo de cosas, pero en realidad ese no es ningún problema. Si te fijas, el helio y el hidrógeno están más o menos iguales en esta curvita en eficiencia, ¿no? Aquí lo que ganas, por ejemplo, con el hidrógeno, es que es más rápida la velocidad. Entonces eso significa que tienes un método muchísimo más corto y bueno, y gastas menos, ¿no? A la hora de hacer en los análisis, ¿no? El helio está a mitad de los dos, tanto del nitrógeno como del hidrógeno. Entonces, en realidad, bueno, al hidrógeno, digo, la gente no les gusta mucho por el riesgo de inflamabilidad y que tiene, pero en realidad eso no debería, no, está muy difícil. Nunca hemos escuchado un caso de que haya sucedido una explosión por hidrógeno, ¿no? Por un HPLC. Entonces en realidad es cuestión de qué tiempo, de cuántas, ahí más bien es cuestión de cuántas muestras voy a analizar, qué tanto dura mi corrida cromatográfica, qué tanto quiero que dure también, porque pues esto te hace mejor separación, más rápida y pues ahora sí que de presupuesto, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a tratar de contestar unas cuantas más porque ya se nos acaba el tiempo. Las demás las podemos contestar por correo con mucho gusto. Ok, la pregunta ¿es necesario que todas las columnas de cromatografía líquida se almacenen en una solución después de haberlas usado? Sí. La respuesta corta es sí. Me ha tocado ver, por ejemplo, muchos clientes que es muy importante que las columnas de líquidos siempre estén húmedas. Siempre. Entonces, porque si no se secan y puedes perder eficiencia de la columna. En el mejor de los casos solo pierdes eficiencia. En el peor, se colapsa toda la estructura y ya perdiste la columna. Entonces, me ha tocado ver lugares en los que después de utilizar sus columnas de líquidos, las quitan y las dejan abiertas
y así las guardan. Es así de que no, por favor, no hagan eso. También el riesgo depende mucho del solvente con la cual la guarde. Esto depende enteramente de la columna, ¿no? O sea, generalmente una C18 la puedes guardar en acetonitrilo. Necesitas que sea un solvente no tan fuerte y que no se evapore tan rápido. O sea, si tú las guardas en metanol y la dejas abierta hasta la siguiente vez que la vayas a utilizar, pues el metanol se evapora rápido. Entonces eso, aunque le hayas pasado metanol, si la dejas abierta seguramente se va a secar. Si la dejas en acetonitrilo, el acetonitrilo no se evapora tan rápido, pues dura muchísimo más. Vas a tener menos probabilidad de que se seque, ¿no? Generalmente las dejan en una combinación, ya sea metanol-agua o acetonitrilo-agua, pero, ojo, estos solventes, estas mezclas que estoy diciendo dependen enteramente de la columna, porque hay columnas que no aguantan esos solventes. Yo te estoy hablando de las columnas que más se utilizan, que son las C18, ¿no? Y así. Siguiente pregunta. ¿Qué sugerencias tienes para separar picos en un cromatograma? Ok, esta está súper interesante, pero es muy diferente en líquidos y en gases. Entonces, ¿por qué? Porque las variables que juegan en la cromatografía de gases es diferente a la cromatografía de líquidos. Entonces, en gases es el flujo, generalmente es el flujo y la temperatura del horno, de la columna. En líquidos hay un poco más de cosas. También es el flujo y la temperatura, pero además es la fuerza iónica del solvente, es la limpieza de la muestra, es muchas cosas. Entonces, de hecho, sí, precisamente para estas preguntas tenemos pensado hacer webinars específicos para separar los picos, para mejorar la eficiencia y la resolución de tus cromatogramas. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿me sirve un cromatógrafo de gases para analizar cocoas y colorantes? Lo que han utilizado mucho, lo que hacen, para compuestos, por ejemplo, no estoy segura qué tipo de los compuestos, porque colorantes hay muchos y también cocoas, pero lo que utilizan, la cromatografía de gases, como vimos, tiene mucho más tiempo que la de líquidos y es un poquito más robusta también que la de líquidos. Entonces, hay un chorro de aplicaciones que se han hecho en gases, que a veces no encuentras para líquidos, pero es porque simplemente, como tiene más tiempo, la gente era la técnica que utilizaba. Entonces, para compuestos que no estén seguros, si se volatilizan, porque otra vez los compuestos se tienen que poder volatilizar para gases, lo que hacían o lo que hacen, hay muchos protocolos, es derivatizar los compuestos, o sea, pegarles algo que les permita hacer que se volatilice. Entonces, específicamente para esas aplicaciones no lo he visto, pero lo podemos ver. Yo creo, sinceramente, así, sin haber visto qué compuestos quieres analizar ni nada, que te serviría más un líquido. Ok, pasamos a la siguiente pregunta, es, ¿qué me recomienda para analizar silanos en una muestra? Depende de tu muestra, depende de qué cromatografía quieres usar.
Sí, no, Apenas por correo, apenas ¿no? por correo, sí. Porque también depende de qué gilanos, o sea. ¿Qué tan conveniente es lavar con agua las columnas de líquidos después de haberlas utilizado durante el día? Esa es otra pregunta interesante que mucha gente no toma en cuenta. Las columnas, aunque sea, por ejemplo, las columnas de líquidos aunque están, bueno, como vimos en la imagen, aquí están recubiertas, en lugar de ser, al inicio las vimos, perdón, sí, mira, es que estoy buscando la imagen, ¿dónde están? Entonces aquí puedes ver que las columnas son de vidrio, ¿no? O de plástico. En las últimas, en las actuales, estas columnas son metálicas, son de acero inoxidable. No porque no lo veas, la sílica o el empaque, significa que la columna no ocupa tener el cuidado de lo que las columnas que se ocupaban antes, que era el proceso de antes del análisis de estabilización y al final un lavado. Entonces, a la gente se le olvida mucho que hay que lavar las columnas después de sus análisis. Este lavado depende de los compuestos que estés utilizando. Entonces, generalmente, es recomendable lavar con agua. Yo diría que sí. No dejarla en agua en 100%, pero sí lavarla al final con agua. Después de tu correo, no sé si corriste unas 200 muestras, pues lavar con agua. Le haces un lavado, hay que hacer un método de lavado. Lo más recomendable es hacer un método de lavado donde no solo es el agua, también el solvente que estás utilizando y diferentes porcentajes de esos dos solventes para sacarle todo lo que pudiera quedarse en la columna que no estás viendo en tu cromatograma. Entonces, la respuesta corta es sí, lávala, pero no la dejes en agua. Y solamente sí y solo sí la columna aguanta el agua. Hay que recordar que hay columnas que no aguantan agua. Bueno, muy bien. Bueno, y una pregunta, ya la última pregunta que vamos a responder, ya se nos pasó la hora, pero es, ¿hay en el mercado agua grado HPLC? Sí, de hecho, hay grado HPLC, es grado reactivo, grado HPLC, grado masas, cuando tienes un detector de masas. Lo más recomendable es utilizar solventes, incluyendo el agua, solventes, grado masas. Hay grado, también hay agua libre de RNA y cosas así. Esas no necesariamente las ocupas para los detectores de los cromatógrafos. Pero sí hay agua grado HPLC de varias marcas. Ahí la única recomendación es que si ya estás utilizando, por favor, utilizar el grado, si pueden utilizar el grado HPLC en sus cromatógrafos de líquidos. Eso les ayuda mucho al cuidado de su equipo. Y otra recomendación con eso es que pues las diferentes marcas tienen diferentes tipos, calidades de agua, ¿no? Aunque todas sean grado HPLC, no es lo mismo comprar un agua grado HPLC Sigma que una BHD o de otras, ¿no? Entonces, ahí el punto es, si usas una, lo más recomendable es que por lo menos durante tu experimento utilices la misma marca para que no le metas diferentes tipos de errores a tus análisis. Entonces, nada más esa es la recomendación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy.
Como les dije al principio, les recomiendo mucho que nos sigan en las redes sociales, Facebook, LinkedIn, o que vean el blog en blog.analitech.com. Y ahí nos, sí, y ahí nos podrían recomendar algunos otros títulos de qué hablar. Bueno, les agradezco mucho.